Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, así que la industria de cine y la televisión hollywoodense han estado haciendo de las suyas y han quedado completamente expuestos. Luego de montar una segunda ciudad de cine en Atlanta, Georgia, filmando muchas películas y series, como todas las cosas que ha hecho Marvel, por ejemplo, Hollywood decidió aplastar a los conservadores en el estado. Pero ha surgido un problema con todo eso, porque resulta que los estudios de entretenimiento estuvieron exprimiendo al Estado durante muchos años, estafando a los contribuyentes y drenando la riqueza de los ciudadanos. Y cuando se fueron intentaron castigar al pequeño Estado rojo, del que se aprovecharon, pero todo ese mal les salió espectacularmente mal. Así que vamos a ver de qué se trata todo esto, pero antes, si disfrutas del contenido y me querés ayudar a seguir creciendo, con un me gusta y un comentario requete contra, salvaje me ayudas una banda, así que muchas, pero muchas gracias. Bien, entonces, el asunto es que Georgia otorga créditos fiscales a las producciones cinematográficas como recompensa por filmar en el estado. Más o menos es lo que hace Londres, o lo que hace, perdón, Reino Unido y lo que hace Canadá en este momento. Pero el sistema está configurado de una manera que permite que los estudios simplemente puedan convertir todos esos créditos directamente en efectivo. Y hace varios años atrás, por allá por el 2021, Mark Hamill y James Mangold estaban llamando a otra ronda más de boicot contra el estado de Georgia. Ellos una y otra y otra y otra vez dijeron que había que irse del estado, que tenían que abandonarlo, no trabajar más ahí porque era demasiado conservador. Mark Hamill se pronunció varias veces contra el controvertido nuevo proyecto de votación. Y todo el asunto acá es que Georgia fue un estado púrpura desde siempre. Es decir, tiene un capital muy azul, muy demócrata, bastante similar a Chicago, por ejemplo, y ese capital es Atlanta, por supuesto, y el resto del estado es muy rojo, es decir, republicano, bastante, pero bastante conservador. Y por eso, no sé, en Illinois, por ejemplo, la ciudad muy, muy azul de Chicago controla todo el estado. En Atlanta hay un tiro de afloje constantemente. Ahora bien, a Hollywood le encantaba Georgia cuando parecía que iba a ser demócrata, y cuando resultó que no, que iba a ser conservador, la odiaron y odiaron estar ahí, y empezaron a pedir boicot, y entonces se fueron de Georgia, llevaron todas sus producciones y se escaparon, lo que hizo que Georgia tuviera una caída del 48% en el gasto de televisión y cine. Alcanzó un pico de 4,4 mil millones en inversión en 2022, pero en el 2025, solamente 3 años después, tras estos llamados de celebridades a boicotear el Estado, la cifra se redujo a 2,3 mil millones, es decir, que tuvieron una caída del 48% en el estado de Georgia. Ahora, esto a Hollywood no le salió tan bien como pensaban, porque según Wall Street Appes, el estado de Georgia le dio a los estudios de Hollywood 5 mil millones de dólares en créditos cinematográficos. Y resulta que esto puede haber sido un esquema de corrupción como nunca viste antes. Todo estaba configurado de tal manera que los créditos se convertirían en efectivo. Así que los estudios cobraron el dinero, se retiraron y los contribuyentes de Georgia solamente recibieron alrededor de 19 centavos de retorno económico por cada dólar de los 5 mil millones de dólares que ellos entregaron. En otras palabras, se le entregó a los estudios de Hollywood dinero y esos estudios se lo llevaron. Tenían acuerdos increíblemente favorables, pero debido a que el Estado no se alineaba con su política izquierdista, se retiraron y se llevaron sus cosas a Londres o Vancouver, por ejemplo, y esto les ha salido increíblemente mal. Patrick, productor y analista, dice en este video, y cito, se suponía que todo era una inversión. Georgia le dio a Hollywood más de 5 mil millones en créditos fiscales entre el 2015 y el 2022. El Wall Street Journal investigó recientemente que obtuvieron realmente los contribuyentes a cambio y la respuesta no es buena. Por cada dólar que Georgia gastó trayendo producciones de cine y televisión, recuperó alrededor de 19 centavos de retorno económico. Los otros 80 centavos se fueron a otro lado. La mayoría de las producciones que se filman en Georgia no son compañías con base en Georgia. Por lo tanto, no pagan impuestos sobre renta en Georgia. Así es como funciona. Georgia otorga créditos fiscales a las producciones cinematográficas como recompensa por filmar en el estado, pero el sistema está configurado de una manera que permite a los estudios simplemente convertir esos créditos directamente en efectivo. El estado termina escribiendo lo que en la práctica es un cheque al estudio de cine.
La promesa de que las producciones vendrían, contratarían equipos locales, construirían estudios y crearían una industria cinematográfica permanente. Y Georgia construyó miles de metros cuadrados de espacios de estudio basándose en esa creencia. Pero como está quedando cada vez más claro, las producciones siguen la mejor oferta disponible y esas actualmente están en el Reino Unido y Canadá. Y yo voy a frenarlo acá, abro paréntesis acá. En realidad todo esto no es cierto. Las compañías simplemente convirtieron el dinero, lo cobraron, los contribuyentes de Georgia solamente estaban recibiendo un 20% de esa inversión que hicieron. El estado de Georgia le dio a esos estudios dinero en efectivo, dinero de los contribuyentes con aparentemente muy pocas condiciones. Tan pocas condiciones que lo que pasó fue que las compañías casi de la nada, así en un rompirraje, se fueron a otro lado. Es decir, que se les dieron 5.000 millones de dólares en créditos fiscales y esencialmente se gastaron 1.000 millones de dólares en el Estado, en cine y televisión, los estudios recibieron 4.000 millones de dólares de dinero gratis. Simplemente dinero gratis. No hay manera de que se hayan ido a Londres o Vancouver o a cualquier otro lugar y luego en esos lugares les dijeran, ¿querés dinero gratis? Toma, acá lo tenés, porque eso es lo que estaba pasando en Georgia. Ahora, ¿los ciudadanos de Georgia sabían que esto estaba pasando? No, por supuesto que no, ni de casualidad. Lo que pasó fue que Hollywood llegó a un estado púrpura, como dije anteriormente, mayormente rojo y dijo, queremos tu dinero. Y cuando la gente de Georgia dijo, bueno, toma, acá lo tenés, pero queremos integridad electoral, Hollywood dijo, no, jódanse, váyanse al carajo. Mark Hamill dijo, que se jodan, nos vamos. ¿Y qué pasó? Bueno, este es el gráfico de la taquilla doméstica de los últimos años. Tenemos este gráfico que es más visual y también tenemos acá la lista de Box Office Mojo que nos da un poco más de detalle. Y esto ya lo hemos repasado varias veces. No es nada bueno para ellos. Como pueden ver, naturalmente hay una caída pronunciada en la pandemia. No obstante, nunca pudieron recuperarse después de esto. Incluso en el 2024 no están ni de cerca de donde estaban en el 2019. ¿Y cuándo tomaron la decisión de irse? Ellos tomaron la decisión de destruir el estado de Georgia en el 2021, cuando pensaban que la taquilla iba a volver a la normalidad. Pero la cosa es mucho peor cuando analizamos todas las pérdidas reales, porque nada de esto está ajustado por inflación, todo esto son simplemente números brutos. Este gráfico, en cambio, sí lo está. No llega hasta el 2026 porque el año todavía no ha terminado, por supuesto, pero sí nos sirve para este ejercicio, sí nos sirve para este ejemplo. Como pueden ver, la taquilla en realidad no ha estado en una situación tan mala desde la década de 1980. Y aunque las películas en aquella época eran mucho mejores que ahora, sin lugar a dudas, también había la mitad de los cines que hay hoy en la actualidad y por eso también recaudaban menos. En la década del 80 había en Estados Unidos 20.000 pantallas, mientras que hoy tienen 40.000 pantallas. Es decir, que con el doble de las pantallas recaudan lo mismo que hace 40 años, o bien hoy en día están recaudando la mitad de lo que recaudaban hace 40 años. Este es un colapso total y completo. Esta es la situación para Hollywood, algo que evidentemente no esperaban. Ellos se fueron de Georgia, en donde los contribuyentes, sin saberlo, les estaban dando 80 centavos por cada dólar que ellos gastaban y los estudios simplemente se los llevaron. Y Hollywood pensó que la taquilla iba a volver y que ellos podían devastar Georgia. Como Disney pensó que no se podía dominar Florida, por ejemplo, pero calcularon muy pero muy mal. Y a ver, yo no estoy tratando de ser política acá, pero esto está directamente relacionado con el entretenimiento. Ellos pensaron que la taquilla iba a volver y que Georgia se iba a arrodillar, pero nada salió como ellos planearon. No les está yendo nada bien. Ellos perdieron todo ese dinero que lograron conseguir. Uno de los estudios más grandes que se fue de Georgia estaba recibiendo enormes beneficios. Estaban exprimiendo a los ciudadanos de Georgia y la gente ni siquiera sabía que estaba pagando con su dinero, con su bolsillo, todo este dinero para enriquecer a las celebridades de Hollywood. Y ahora, como la taquilla no volvió y además se convirtió en una herramienta de propaganda política, la industria está en serios problemas. MovieWeb dijo en enero de este año que la recaudación de Marvel va a hacer o deshacer la franquicia. Así de bajo han caído. De ser un gigante imparable, pasar a estar en una situación de a todo o nada. Marvel parecía invencible y ahora está en la lona.
Incluso cuando Deadpool y Wolverine hizo 1.3 mil millones de dólares, Disney perdió dinero con esta película y perdió dinero con todo lo que sacaron el año pasado. Marvel este año apunta alto con dos películas, con Brand New Day y con Doomsday. Pero si no funcionan, este es el fin. Y no lo digo yo, lo están diciendo los analistas. Y esto es realmente grande y grave para Hollywood. Así que sí, están aprendiendo la lección. No solamente eligieron mal en dónde filmar, no solamente se aprovecharon de Georgia, sino que también politizaron qué hacer y cómo hacerlo. Ahora ven ejemplos como Super Mario Galaxy o Proyecto Ave María o Proyecto Salvación o Proyecto Fin del Mundo, como prefieras, como el camino a seguir. Pero van a tener que convencer a una maquinaria enorme que se resiste a volver al centro. Hollywood vino, creó un sistema corrupto, explotó Georgia y cuando el Estado le pidió elecciones justas, ellos dijeron, nos vamos de acá. Y no le salió tan bien como esperaban. Georgia sería un magnífico lugar para volver, pero ahora con todos estos informes no van a obtener el mismo trato. Y eso es lo que me alegra de toda esta situación. Finalmente están pagando las consecuencias de sus actos. Se burlaron, odiaron y despreciaron a toda la gente fuera de Atlanta y ahora están atrapados. Así que ajo y agua, diría mi papá, a joderse y aguantarse. No sé en qué estado van a encontrar ahora todos estos beneficios para devorar como termitas. Van a tener que encontrar otro paraíso fiscal, pero dudo que lo encuentren, especialmente ahora que han sido expuestos, lo cual es muy, pero muy gracioso. Pero bueno, yo lo voy a dejar acá. Cuéntame qué opinas de todo esto en los comentarios. Dale me gusta y nos vemos en otro video. Chao, chao.